Señal directa. Y saludamos por la vía telefónica al maestro Antonio Rocha Santos. Hoy nos platica acerca del Día del Abogado, de las abogadas y los abogados. Y por lo pronto, maestro, nos dice que hay poco por celebrar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Este día, efectivamente, vamos a hablar del Día de los Abogados. Desde el año 1960, el día 12 de julio se celebra por primera vez, en aquella fecha, el Día del Abogado. Esto fue a iniciativa del entonces presidente de la República, don Adolfo López Mateos. Actualmente se celebra el Día de los Abogados y las Abogadas el 12 de julio precisamente. Sin embargo, pues consideramos importante reflexionar y hay motivos para celebrar ahorita que estamos viviendo una pandemia que pues ha sido mal manejada porque ha habido muchas afectaciones. Cada rato nos hablan de picos, ya nada más la semana, 2 semanas, etcétera. O sea, se ha manejado pues de manera poco eficiente el tema de la pandemia. Es un problema a lo mejor sin precedentes, pero se han afectado muchos derechos de las personas. Estamos viviendo desde hace mucho tiempo un clima de inseguridad en nuestras ciudades, de confrontaciones políticas en donde los adversarios políticos se agreden, se ofenden, se humillan con imágenes ofensivas entre sí. Estamos viviendo un clima de impunidad en donde funcionarios públicos desvían recursos, cometen delitos y son liberados, no solo eso, sino hasta se les regresan los bienes que inicialmente les habían confiscado. Estamos viviendo un país en donde se habla mucho de corrupción, de abuso de poder, de asignación irregular de contratos, de nombramientos irregulares por parte del Congreso en nuestro estado. Por ello es necesario comentar si los abogados actualmente tenemos muchos motivos o pocos motivos para festejar este 12 de julio. En estos tiempos de poco sirve que los especialistas del derecho nos preparemos en el conocimiento de las leyes y su interpretación, que analicemos las decisiones y omisiones de los funcionarios públicos y los particulares que ostentan el poder económico en este país, que al final de cuentas quienes tienen el poder político y económico tuercen la ley o la ignoran de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a su interés. Este 12 de julio creo que no tenemos mucho que festejar, porque si como abogados y abogadas tenemos una doble responsabilidad por el hecho de que nuestra formación profesional se sustenta en el conocimiento de las leyes, en su interpretación y en su aplicación. Sin embargo, las actividades de los poderes judiciales, tanto el federal como el estatal, están muy disminuidas, prácticamente a un 10 o 15% de las actividades jurisdiccionales, es decir, quienes viven del ejercicio libre de la profesión, pues están desde hace casi 4 meses, están viviendo pues una crisis doble, además del confinamiento por motivos de salud, pues no pueden ejercer su profesión y por ende no pueden tener ingresos. Nuestra responsabilidad social proviene precisamente del hecho de que conocemos las leyes o debemos conocerlas y que como la vida en comunidad y la convivencia entre personas está regulada por leyes, pues muchas veces tenemos conocimiento de actos en los que se deja de cumplir la ley por parte de funcionarios públicos o particulares, afectando los derechos de un buen número de personas. Hemos sido testigos y nos enteramos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de casos de abuso de autoridad, de desviación de recursos públicos, de endeudamiento excesivo e injustificado por parte del gobierno. Hemos sido testigos de designaciones y nombramientos irregulares de funcionarios públicos en completa violación a las leyes y a los procedimientos, y hemos sido testigos de que se actúa en forma ilegal en algunos casos en el ejercicio de la función pública. Por ello es que los abogados y las abogadas tenemos esa doble responsabilidad, además de señalar y denunciar
por los medios que la ley nos permita y a través de las redes sociales, aprovechando los avances tecnológicos, tenemos la obligación moral de señalar este tipo de irregularidades. Por eso es importante reflexionar si tenemos muchos motivos o pocos para festejar este 12 de julio. Los poderes judiciales y el gobierno en general no han hecho lo necesario para, aplicando los avances tecnológicos necesarios, evitar que se suspenda casi en su totalidad el servicio público de administración de justicia. Por ello, se están viendo afectados los derechos de los litigantes, pero más que nada los derechos de los justiciables, de las personas que dependen de que la autoridad jurisdiccional resuelva su asunto, su controversia, y muchas veces le reintegre el patrimonio del cual depende su subsistencia. En nuestro país, desde hace casi 10 años, existen los juicios en línea, y en la actualidad algunos diputados apenas hace unos días están hablando de presentar iniciativas para que existan los juicios en línea. Yo creo que ese rezago que existe en nuestro país, pues es responsabilidad tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, por un lado. Pero por otro lado, también los abogados, hay que reconocerlo, tenemos cierto grado de responsabilidad. Este grado de responsabilidad consiste en que no hemos exigido al gobierno que haga lo necesario para incorporar la justicia a los avances del desarrollo tecnológico. Y también tenemos cierto grado de responsabilidad en permanecer callados, en dejar de sumarnos a las voces que señalan, que denuncian actos irregulares de funcionarios públicos. Esta también es parte de la responsabilidad de los abogados y las abogadas. El mantenernos callados, el cruzarnos de brazos, el enterarnos de que existen irregularidades por parte de funcionarios públicos o de particulares que tienen acceso al poder económico, que cometen actos ilegales. Esa es parte de nuestra responsabilidad y es parte de nuestra reflexión. En Jalisco ha habido dos abogados muy destacados, Ignacio Luis Vallarta y Mariano Otero. Uno, pues a quien se le atribuye el haber sentado las bases de la jurisprudencia en México. Y a otro, Mariano Otero, a quien se le atribuye elaborar el proyecto sobre la ley sobre garantías individuales, que después conocemos los abogados como la ley de amparo. Los abogados y abogadas y las nuevas generaciones debemos seguir el ejemplo de estos dos distinguidos jaliscienses para trabajar en el marco de la ley, en favor de la justicia y el bien común. Y con ello, contribuir a la formación de una sociedad cada vez mejor, apegada a la legalidad, a la justicia, a la equidad, a la solidaridad. Los abogados y las abogadas tenemos que festejar este 12 de julio tomando la decisión de luchar contra la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, y que los conflictos jurídicos preferentemente se diriman a través del diálogo y los medios alternativos de solución de conflictos. Exacto. Cuando estamos ante la disyuntiva de aplicar el derecho a la justicia, pues tenemos que aplicar lo que es la justicia. Las leyes son perfectibles, las leyes están hechas por diputados que muchas veces no tienen la suficiente preparación, como ya lo hemos visto en los últimos días. Sin embargo, cuando tengamos ese conflicto hay que luchar por la justicia. Así es. Yo creo que es una buena oportunidad que reflexionemos este 12 de julio, pero pues, de cualquier manera, feliz día anticipadamente a las abogadas y a los abogados de Jalisco, que están integrados en más de 30 colegios de abogados que están registrados en la Dirección de Profesión. Pues enhorabuena, maestro. Un abrazo anticipado, como bien lo señala, también para usted y para todos los abogados y las abogadas. Caerá en domingo, así que bueno, vale la pena desde este momento hacerles llegar esta felicitación. Y gracias, maestro. Gracias, José Ángel. Buenas tardes.